Hay un versículo del Salmo 27 que me parece bastante interesante. Este es un salmo de David. Y en el versículo 4 él nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí hay varias cosas que me parecen interesantes. Lo primero es que David nos está diciendo que él le demandó algo a Jehová. Esto se refiere a una petición que el rey David le había hecho a Dios. La petición era que le permitiera estar en su templo todos los días de su vida. Pero David no solamente se quedó en hacer esta petición, sino que él hizo algo que acompañó esta oración que él estaba haciendo, porque sigue diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Nótese que David, luego de hacer una petición, él no se queda con que hago la petición y voy a esperar a que Dios me responda. No, él hace la oración y se esfuerza para que esa oración sea cumplida. ¿Y cómo se esfuerza? ¿De qué manera David se esfuerza? Mostrando un interés de estar en la casa de Dios, no solamente a través de la oración, sino también a través de las acciones que él iba a hacer posteriormente o conjuntamente con esa oración. ¿Qué era lo que David estaba buscando? Estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Esto es como si una persona le dijera a Dios: Señor, tengo ganas de ir a la iglesia, pero nunca se esfuerza, nunca se alista, nunca saca el espacio, y entonces dice: ay Señor, tú no me respondiste porque no pude ir a la iglesia. Es algo como ilógico, ¿verdad? Pero muchas veces nos encontramos haciendo oraciones de esa manera, pidiéndole algo a Dios, pero nosotros no hacemos el más mínimo esfuerzo para que esas cosas se hagan una realidad en nuestra vida. Y vemos que David, siendo un hombre de fe, un hombre que conocía bastante a Dios, él entendía que había una parte que él la tenía que hacer para que entonces lo que él estaba pidiendo a Dios se hiciera una realidad. Pero mira por qué David le hacía esta petición a Dios. Luego la parte final del versículo nos dice por qué razón era que él primero le pedía a Dios y segundo se iba a esforzar porque esa petición se hiciera una realidad. ¿Cuál era la petición? La de estar en su templo. Y era con la razón de que él quería contemplar la hermosura de Jehová y también quería inquirir en su templo. Y en este versículo hay dos palabras que hay que analizar bastante. Primero, la palabra buscaré que él utiliza, y la segunda es la palabra inquirir. Como nosotros sabemos, el Antiguo Testamento no se escribió en español, ni siquiera en inglés, se escribió en hebreo. Y por lo tanto es importante que nosotros estudiemos un poquito qué palabras utilizó el rey David en ese contexto en este salmo. La palabra que se tradujo como buscaré es la palabra bakash, y esta palabra significa buscar por cualquier método, específicamente por medio de la alabanza y la adoración. Todos conocemos a David porque fue una persona que escribió la mayoría de los salmos, era una persona que sabía lo que era la alabanza y la adoración. Entonces, esta petición que David le hacía a Dios era acompañada de esas alabanzas, de esas adoraciones, tal vez canciones inspiradas en ese deseo que él tenía de ir al templo. David nos está mostrando lo que para él fue su herramienta bastante utilizada, digamos, en su comunicación con Dios, para agradecer, para mostrarle a él sus sentimientos, los momentos que estaba viviendo, y era la alabanza y la adoración. Pero fíjate que el término de bakash es buscar por cualquier método. David lo hacía a través de este método, ya que a él se le facilitaba el hecho de componer canciones, componer salmos para Dios, y él utilizaba esta estrategia, digámoslo así, para pedirle a Dios y también esforzarse, tal vez crear en él ese deseo de buscar a Dios. En otros salmos encontramos incluso que David le habla a su carne y a su alma que busque a Dios y que se deleite únicamente en él. Allí estamos viendo la vida de David, ese hecho de buscar por cualquier método la petición que él estaba demandando a Dios. Pero las palabras en hebreo tienen varios significados, y esta palabra bakash no solamente significa buscar por cualquier método, sino también afanarse. Uno se afana cuando hay algo que quiere, que anhela, que desea bastante. Entonces, con esta intención era que David iba a buscar también caminar en esa petición que él estaba haciendo a Dios. Y la segunda palabra es inquirir. La palabra que se tradujo como inquirir es bakar y significa ir a buscar, preguntar o reflexionar. Fíjate que David no quería estar en el templo solamente para estar allí, sino que él quería llegar a ese lugar porque él quería preguntarle muchas cosas a Dios. Él quería buscar más de Dios. Él quería reflexionar acerca de quién era Dios. Entonces mira que la palabra inquirir, luego de la petición que le hace a Dios, viene el deseo de él de conocer más profundamente a Dios. Por eso era que él quería estar en la presencia de Dios. A veces decimos: Señor, yo quiero tu presencia, pero ¿para qué queremos la presencia de Dios? ¿O para qué estamos anhelando que el Señor esté con nosotros? David lo tenía muy claro, él quería conocerlo, él quería preguntarle muchas cosas. No sabemos qué era lo que David quería preguntarle, pero
Por esa razón era que él quería estar en el templo, para inquirir, para preguntar muchas cosas, para hacer como hace un niño cuando desconoce muchas cosas y está con su papá. Él le pregunta para que el papá le enseñe acerca de la vida, acerca de todas las circunstancias tal vez que el niño presencie. Eso era lo que quería hacer David con Dios, y esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y David lo entendía. David le pedía a Dios que le diera esa oportunidad, pero él también se iba a esforzar para que esa oportunidad se hiciera una realidad. La palabra nos dice también que la fe sin obra es muerta. Y vemos allí en este salmo de David que él tiene una fe por la cual le pide a Dios, pero también tiene unas obras que respaldan esa fe. ¿Para qué? Para llegar al fin de conocer a Dios, de hacerle preguntas directamente a Dios en ese lugar secreto que él había preparado, ese lugar de encuentro con Dios que era el templo, que era la casa física de Jehová. Pero ahora la casa de Jehová somos nosotros somos ese templo. Anhela y desea que la presencia de Dios esté en ti. Pídele a Dios que esa presencia te llene para que tú puedas hacerle preguntas, para que puedas inquirir a Él, preguntarle cualquier cosa, porque Él tiene todas las respuestas que tú estás esperando y que tú necesitas. Espero que el día de hoy tengas un gran día, que este episodio pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y sin más que decir, le damos gracias a Dios porque sin lugar a dudas Él tiene una palabra todos los días para cada uno de nosotros.